Continuamos con La Noche. Y saludamos a esta hora en el lugar de la noticia, en Bruselas, Bélgica, a Hussain Waeli, periodista de la agencia AP. Bienvenido al programa La Noche. Gracias. ¿Se sienten los belgas hoy más seguros o más inseguros después de darse cuenta que esta operación antiterrorista desmantela una célula de yihadistas que estaban viviendo en el país y que era inminente que iban a atacar contra la policía y a cometer atentados en vías públicas? Bueno, la situación es muy peligrosa en el momento. Hay diferentes operativos que se han dado para proteger a los policías de estas células yihadistas y terroristas. Ese tipo de ataques es la base para que los grupos terroristas y extremistas ataquen el país y también lleguen a la capital del país. Hay una amenaza a la sociedad y hay un miedo que se siente porque hay una cultura en Bélgica de pacifismo, por decirlo así. La policía dice que todo está bajo control en el momento. Y yo creo que nosotros necesitamos evaluar el uso de las estrategias antiterroristas en el momento. Debemos evaluar esta estrategia en el momento porque creo que la seguridad de Europa está en juego. ¿Cuáles son los últimos datos entregados por las autoridades sobre esta operación, de cómo iban a actuar estas células yihadistas? Quiero preguntarle si se ha podido establecer que iban efectivamente a decapitar a policías o a grabar estos atentados, estos asesinatos, para luego mostrarlos en las redes sociales. Bueno, esta información surgió en diferentes medios y parece que iba a ser una información que iban a compartir entre ellos mismos. La policía arrestó a 13 personas en diferentes operativos y ellos luego fueron acusados con cargos de participación en grupos terroristas. El representante de la Fiscalía Federal, en una conferencia, dijo que realmente los policías iban a ser tomados en la calle y a ser asesinados o iban a atacar a las estaciones de policía. Creo que todo en el momento está bajo control y realmente la seguridad en Bélgica también necesita, como dije anteriormente, una nueva estrategia para salvaguardar a las personas de estos atentados posibles. El gobierno ha lanzado un plan de 12 iniciativas muy agresivo para contener el terrorismo y el radicalismo. Entre ellas se está contemplando utilizar el ejército en algunas partes de las zonas urbanas. ¿Qué otro plan se ha contemplado en Bélgica luego de esta operación? El primer ministro dijo que, como usted dijo que iba a tratar de utilizar al ejército, pero de manera moderada. El señor Michel está liderando esta estrategia antiterrorismo en el país y también subió el nivel de alerta antiterrorista de un nivel 3 a un nivel 4 para proteger a las personas. Incluso hubo también una protección especial para una escuela en Bruselas. Y en este momento es lo que él está diciendo, el señor primer ministro, el señor Michel. Pues quiero agradecerle mucho este contacto desde Bruselas, Bélgica, señor Hussain Waeli, periodista de la agencia AP, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Muy amable.
Thank you. En Washington, D.C., señor Stephen Donahue, analista permanente de NTN 24 y director de la firma McClarty Asociados. A estas personas que pueden estar pensando, planeando cometer acciones terroristas en Europa, ¿cómo se les identifica? Y se lo pregunto porque en una guerra dos naciones o dos estados tienen claro cuál es su enemigo, pero en este caso Europa puede estar combatiendo incluso a sus propios ciudadanos que, radicalizados en el Islam, van a cometer acciones contra la población o contra las autoridades. Bueno, primero hay que diferenciar entre temas que son de guerra y las leyes de guerra y las leyes judiciales normales penales que se usan contra esta gente. Como están cometiendo crímenes como personas, se pueden usar todas las reglas que aplican a crimen ordinario, y eso significa que la inteligencia, las cortes, los jueces y las policías tienen algunas herramientas que pueden usar dentro de una situación doméstica, una situación urbana. Lo que estamos viendo ahora es que se han utilizado algunas de esas herramientas para tratar de captar el movimiento tras las fronteras, pero en Europa, como las fronteras ya casi no existen, hay un movimiento y un flujo entre un país europeo y el otro que resiste la posibilidad de poder controlar a la gente si van por tierra. Y eso también implica que uno se puede mover fácilmente con un pasaporte de cualquier país europeo hacia Turquía, y desde Turquía puede transferirse por tierra hacia Siria. Y esa es la manera en la cual se han movilizado muchos de estos que han entrenado en Siria y se han radicalizado y después han regresado a sus países de origen en Europa. Y por eso la gran presión por parte de las agencias de inteligencia y las agencias policiales contra el gobierno de Turquía para tratar de que ellos también controlen su propia frontera con Siria, para que este flujo y este entrenamiento de yihadistas no siga al nivel como lo hemos visto en los últimos 2 años. En Washington, profesor Emilio Viano, ¿la solución entonces es cerrar las fronteras y que cada país europeo maneje su seguridad? Bueno, el contrario, porque el problema es que ahora los países europeos manejan su seguridad y a veces no hay seguridad, por ejemplo, en Grecia. E Italia, que tiene mucha zona costera, tiene gran dificultad a lidiar con el número enorme de indocumentados que llegan, particularmente del Oriente Medio. Y la Unión Europea no ha invertido y no ha proporcionado la ayuda necesaria para que se pueda enfrentar este fenómeno. Pero permítame también de subrayar que tenemos que tener cuidado con lo que está pasando en Europa. Me recuerda mucho de una película que ya hemos visto aquí en Estados Unidos después del 2001. Para decir, es una reacción casi histérica de muchos de estos países que en aquel tiempo criticaron mucho a los Estados Unidos y que ahora están, digamos, declarando casi temporada abierta contra los islamistas y los musulmanes en sus propios países. Por ejemplo, todos hemos aplaudido la presunta defensa de libertad de expresión por los franceses el otro día, pero vemos ahora que Francia está arrestando y enviando a la cárcel 6 meses, 4 años, con gran severidad a cualquier persona que no está políticamente correcta, que a veces insulta a los policías o da alabanza a los llamados terroristas que actuaron en París. Así que parece que la libertad de expresión no es total, es solamente si uno dice lo que el gobierno quiere que diga. Me parece que eso es muy importante de subrayar, que lo que está pasando ahí es una reacción exagerada, que casi declara a todos los islamistas como un blanco para acciones e intervenciones de policía. Ya vemos que están aprobando, pensando en aprobar leyes muy severas, muy draconianas, contra toda expresión de opiniones contraria a los oficiales del gobierno. Así que
tenemos que equilibrar y balancear lo que está pasando aquí. Son reacciones, en mi opinión, probablemente exageradas, porque si sabían ya que esta gente planeaba algo, ¿por qué no los arrestaron antes? Hay también una política. Recordemos que el presidente de Francia, Hollande, tenía un nivel de aprobación por los franceses bajo el piso. Y ahora, como George Bush hizo en el 2001, está aprovechando de esta crisis para, digamos, remontar en la opinión pública, para demostrar que es un líder, que protege el país, que lidia contra el terrorismo, sí, que es un gobernador fuerte para las próximas elecciones, los que no es necesariamente en el mejor interés de Francia. Señor Jesús Pérez, ¿es exagerado intentar en este momento desplegar estas operaciones antiterroristas o estas reuniones que se están adelantando a nivel europeo y a nivel internacional para actuar de forma conjunta contra el terrorismo? ¿Debería ser tratado esto como delincuencia común? Bueno, el primer ministro Francés Manuel Valls había hablado de que el país estaba en guerra y eso. Yo creo que en este caso es más bien una metáfora, porque como bien había dicho anteriormente, no es una guerra convencional y es otra cosa totalmente diferente. Y hablar de guerra es darle un estatus de combatiente a quien va a ser juzgado por ley. No es, sería convertirlos pues, en combatiente legítimo. La cuestión aquí es que lo que estamos asistiendo es a una nueva fase del terrorismo islamista. Esto no es nuevo. Ha habido varias como oleadas. Una fue en los 80, por ejemplo, hubo una matanza en los aeropuertos de Viena y Roma. Es decir, esto de entrar dos personas, dos terroristas ametrallando y demás, no es nada nuevo. Luego hubo otra ola en los 90, en los retornados de Afganistán, y ahora estamos en una nueva ola que tiene mucho que ver con el Estado Islámico. Se calcula que hay miles de ciudadanos europeos que profesan la fe musulmana y de ideas radicales que están allí, y que ahora la gran preocupación es que vuelvan a Europa con entrenamiento militar. Ha sido el caso de los detenidos en Bélgica, que por lo menos al menos los 2 muertos en la operación policial habían estado en Siria. En el caso de los hermanos Kouachi en Francia, habían recibido entrenamiento, uno de ellos al menos, en Yemen. Entonces ahora sí, la amenaza es real y evidentemente esto no se venía a venir, pero también hay un poco ahí de reacción de los políticos ante una opinión pública pues bastante alarmada. Es decir, las medidas de seguridad y antiterroristas europeas se llevan poniendo en marcha, se han incrementado la colaboración, se han metido nuevas leyes. Pues recordemos, año 2004, atentado en Madrid, 2005, atentado en Londres, y en los últimos años, pues bueno, en el 2012 hubo otro atentado, ataque terrorista yihadista en Francia, murieron 3 soldados y hubo un ataque contra un colegio judío. O sea que esto no es en absoluto nuevo y la amenaza sí es evidentemente real y yo creo que además este atentado no va a ser el último que veamos no sé si en este año, pero tenemos que estar a la espera. En Europa estamos preocupados y a la espera de más atentados. A propósito de este tema, el día de hoy le estamos preguntando a nuestros televidentes qué opinan de quienes atenúan la gravedad de los actos terroristas del fundamentalismo islámico, argumentando que estos responden a provocaciones. Los invitamos a que nos sigan respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a esta hora. Hoy en el mío dice: los asesinos siempre encontrarán una excusa para matar, los provoquen o no. También nos escribe Giancarlo Arias, dice: inaceptable, debe haber respeto por parte de todos, pero por ningún motivo se justifica el terrorismo. Y Juan Otero dice: posiblemente es gente que actúa igual y que nunca se burla de nadie. Vamos a la pausa, ya regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.